Hola a todos, vamos a hablar un poco sobre el coronavirus antes de empezar con mi primera clase tutorial que voy a publicar en YouTube. Bueno, para empezar, nosotros tenemos que tener en cuenta que el coronavirus ha generado ya una infección en el Medio Oriente. Ese coronavirus se le denominó coronavirus de tipo 1. Ahora, pero ha habido un nuevo brote que se inició a finales del 2019 y a ese se le conoce con el nombre del coronavirus de tipo 2. Hay que recordar que al coronavirus de tipo 1 se le conoce con el nombre del ESRM-CoV, que significa coronavirus que produce el síndrome respiratorio del Medio Oriente. Mientras que el coronavirus de tipo 2, que es el que ha generado un nuevo brote en la China, debemos de recordar que se le conoce con el nombre del SRAS-CoV, que significa coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo. Ahora, debemos de tener en cuenta que el coronavirus tiene capacidad para poder atravesar inmediatamente las vías respiratorias altas. Es como si a nivel de vías respiratorias altas el coronavirus pues pasara de forma invisible. Tanto así que las defensas mecánicas que existen a nivel de vías respiratorias altas no perciben la presencia de esta. Y por eso es que no se genera el estornudo. Se instaura inmediatamente en vías respiratorias bajas, generando muchas veces neumonía. Hay que recordar entonces de que este virus es un ARN virus. Debemos de recordar que su genoma es un ARN, es el genoma del coronavirus. Debemos también tener en cuenta que el coronavirus genera una enfermedad que se le conoce con el nombre de enfermedad zoonótica. Por eso es que nosotros vamos a mencionar que causa una enfermedad tipo zoonótica. ¿Qué es una enfermedad zoonótica? Es aquella que va a ser transmitida del animal al ser humano. Es transmitida del animal al ser humano. Ahí está. Y la pregunta es, ¿no? ¿Y cómo se llama el animal que transmite este virus al ser humano? El animal se le conoce con el nombre de la civeta. Hay que recordar que la civeta tiene un nombre científico que se denomina el Paradoxurus hermaphroditus. Esta civeta o Paradoxurus hermaphroditus habita o se encuentra de manera endémica en la China. Hay que recordar que a partir de las heces de la civeta se fabrica un tipo de café que se consume en la China y se consume en la India. Y que probablemente así es como se ha dado el inicio de esta infección por coronavirus en el humano. Pero no es el único animal que es considerado un reservorio para este virus tipo ARN. Hay que recordar que también los armadillos son considerados reservorios. Y además de los armadillos, también se encuentra el murciélago. También han mencionado de que hay un tipo de calamar que también es poseedor o es un reservorio de este virus tipo ARN. Ahora, acá está el virus, este va a ser nuestro virus. Cuando el virus se expone ante el ser humano o el ser humano se expone ante este virus, hay que recordar que los primeros síntomas aparecen más o menos en un tiempo de 2 días hasta 14 días. Eso significa que una persona puede ser de que tenga 3 días con este virus y no desarrolle síntomas, porque puede ser que este individuo a los 14 días
aún desarrolle la sintomatología. Y en todo ese tiempo, hasta que se manifiestan los primeros síntomas, pues la persona empieza a contagiar y se genera una red de contagios. Ahora, ¿cuáles son esos primeros síntomas? Es la otra pregunta. Entonces, hay que recordar que dentro de los primeros síntomas que se va a manifestar en el paciente es la tos. Pero ¿cómo es que la tos se va a desencadenar si es que hemos mencionado que el virus atraviesa de manera invisible por las vías respiratorias altas? Lo que pasa es que las células caliciformes son activadas a nivel de vías respiratorias bajas, generando pues una elevación en la producción de la mucina. Esta mucina, que viene del mucinógeno hidratado, tiene que ser expulsado y se expulsa mediante el reflejo de la tos. Pero también nosotros debemos de tener en cuenta de que a nivel de los pulmones se va a generar una secreción purulenta. Se va a generar una secreción purulenta a nivel de los alvéolos pulmonares. Así es. Entonces, como se genera una secreción purulenta, entonces el paciente va a presentar disnea. ¿Y cómo así es que presenta la disnea o dificultad respiratoria? Imaginemos que acá nosotros tenemos un alvéolo pulmonar. El alvéolo pulmonar, recuerda que tiene una célula que se llama neumocito de tipo 2. Ese neumocito de tipo 2 genera una sustancia tensioactiva que se le conoce con el nombre de líquido surfactante. Ese líquido surfactante, que está constituida en gran parte por la dipalmitoilfosfatidilcolina, es un facilitador para el intercambio del oxígeno con el CO2. Es así como el oxígeno ingresa y es así como el CO2 sale. Sin embargo, esta secreción purulenta que se genera como mecanismo de defensa contra el coronavirus, pues va a colocarse en esta posición. Al colocarse la secreción purulenta en esa posición, ya no se da un buen intercambio gaseoso. Y entonces es por eso que el paciente presenta la disnea. Además que hay un proceso inflamatorio a nivel de vías respiratorias y que va a estrechar pues la luz de las vías respiratorias. Por otro lado, se genera una reacción inflamatoria, o todo esto es generado por una reacción inflamatoria. Producto de la reacción inflamatoria, aumenta en la sangre los niveles de interleucina 1, de interleucina 6 y del factor de necrosis tumoral alfa. Estas interleuquinas o interleucinas van a nivel hipotalámico y a nivel hipotalámico pues activan el termostato y lo que se desencadena es un aumento de la temperatura corporal traducida como una fiebre. Entonces los primeros síntomas van a ser tos, disnea y fiebre. Hay que recordar que en algunos pacientes este virus no genera ninguna sintomatología. En algunos otros pacientes la sintomatología no es muy marcada. Sin embargo, hay otra clase de pacientes en donde se genera el síndrome respiratorio agudo severo. Este síndrome respiratorio agudo severo debido a una neumonía. Generalmente estos pacientes mueren, pero para que se dé este proceso debemos de recordar que el paciente debe tener una patología de fondo, como por ejemplo una patología cardíaca, una patología pulmonar, por ejemplo que el paciente haya tenido una fibrosis quística previamente, o también que el paciente tenga una diabetes de base. Y por último hay que recordar que la OMS menciona que lo mejor es evitar que este virus ingrese al cuerpo. No te olvides que cuando el virus no está en el cuerpo,
hay que recordar que se le conoce con el nombre de virión. Y en forma de virión, recuerda que no va a generar ningún proceso replicativo. Pero cuando el virión ingresa al humano, y entonces puede replicarse. Así que es necesario, pues, evitar que el virus ingrese a nuestro cuerpo. La OMS menciona que el lavado de manos por más de 20 segundos es de vital importancia. También cubrir boca y cubrir nariz. ¿Ok? Y por último, pues recordar, no se ha mucho publicado esto, pero hay que recordar que la cocción completa de carnes y de huevos es de vital importancia. Muy bien, entonces este ha sido un pequeño resumen sobre el coronavirus, y en la próxima sesión vamos a desarrollar una clase de biología que se le conoce con el nombre de bioelementos.